opinión desde el sur de Chile. Muy bien, muy buenas tardes. 13 horas con 6 minutos. Estamos aquí en Patagonia Radio, en vivo y en directo, a través de la 94.1 FM en Puerto Montt, Puerto Varas, también en Patagonia Radio Televisión, Canal 51 Telefónica del Sur, Canal 186 Sapin TV, bueno, y en todos los cable operadores que transportan nuestra señal. Tenemos 15 grados en la ciudad de Puerto Montt, cielos mayormente nublados. Se supone que hoy día llega la lluvia en la tarde y en la noche, así que atentos a aquello. Pero nosotros tenemos invitado y nos vamos de inmediato a conversar con él. Está con nosotros el Seremi de Transportes de la región de los lagos. Ahí lo vemos ya en cámara. Pablo Jost. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Gracias por estar en Patagonia Radio. No, gracias por la invitación y claro, tenemos ojo alerta y vamos a tener probablemente mañana en la noche incluso tormentas eléctricas. Así que sí, a cuidarse en la ruta, a mantener una actitud preventiva. Gracias por la invitación, obviamente, para poder conversar de esto. Sí, Pablo. Bueno, qué buen punto ese. Mucha precaución. El temporal anterior hubo caídas de árboles. Entonces, todo eso es materia de tomar nota para los conductores para que tengan una conducción segura y, por supuesto, muy responsable. Han pasado hartas cosas, Seremi, así que la idea es que vayamos conversando de estos temas, ¿no?, que importan tanto a la ciudadanía. Para partir, vamos con el tren. ¿Qué novedades hay respecto al tren? ¿Vamos a tener el servicio en el mes de abril como se espera o todavía falta para que eso se concrete? Mira, nosotros estamos trabajando a toda máquina para poder concretar el inicio del tren durante este mes de abril. Hemos intensificado durante las últimas semanas dos aspectos fundamentales. Primero, los viajes demostrativos para que más personas puedan ver cuál es el estándar, cómo funciona el servicio. Hemos también vinculado en estas últimas semanas los viajes demostrativos también de los buses que están conectados de forma intermodal con el tren y también hemos trabajado en materia de capacitación, de formación, de charlas en seguridad ferroviaria, particularmente en los colegios. Ha sido muy muy interesante esto porque es importante que después de 18 años que no ha habido tren en la región, ¿verdad? Muchas personas desconocen o entienden de forma diferente cómo el tren funciona en las vías. Y en cada viaje demostrativo hay monitores que le entregan información a la gente. Estuvimos con unas maquetas en los colegios explicándole a los niños y niñas las distintas señaléticas, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, cómo reconocer, digamos, los distintos riesgos asociados al paso del tren. Y también en estos viajes demostrativos hemos podido visualizar las ventajas que tiene este medio de transporte, que es más eficiente, seguro, es más rápido. Ya lo veíamos el día de ayer en uno de los viajes en hora punta tarde, cuando el tren avanza y avanza, mientras que, claro, hay una congestión en la ruta Alerce. Y entonces esperamos que esto sea visualizado por parte de las personas y que cuando inicie la operación regular del tren se puedan subir. Se están trabajando también durante estas últimas semanas en medidas adicionales de seguridad. Se está mejorando cada uno de los cruces ferroviarios más allá de lo que incluso exige la norma. Así que nada, estamos muy muy conformes con lo que se ha hecho y es EFE finalmente quien va a definir cuándo inicia este servicio, pero estamos confiados en que vamos a partir durante abril. ¿Y cómo ha estado todas las observaciones de seguridad que se habían hecho, las que hizo Contraloría? ¿Qué avances hay en ese sentido? Mira, la verdad es que cuando se hicieron las observaciones producto de una fiscalización durante el mes de febrero, ¿sí?, por ejemplo, respecto al índice de seguridad de cada uno de los cruces, la verdad es que eso ya estaba siendo abordado por parte de EFE. En junio del año pasado partió un proceso de licitación para poder actualizar el índice de seguridad de cada uno de los 600 cruces que hay desde la zona central hasta el sur. ¿Y todos van a ser con banderillero, con una persona que va a estar ahí? ¿O van a poner barreras, se va a automatizar? Pero a lo que voy con esto es que se está trabajando desde mucho antes para poder actualizar esto, que es un trabajo que se hace a nivel nacional, ¿ya? Entonces, eso está avanzando en sus propios tiempos, es la información que se le ha entregado a Contraloría y que en ningún caso pone en riesgo el inicio de la operación regular del servicio. De hecho, hoy día si el tren está transitando aún siendo marcha blanca, es porque cuenta con todas las medidas de seguridad correspondientes. Ahora, respecto a los banderilleros,
La norma lo que establece para cada uno de los cruces es contar con la cruz de San Andrés, que es esta cruz amarilla, ¿verdad? Sí. Que indica Pare, mire, escuche, exacto, todo eso. y el disco pare. Y también, por supuesto, la demarcación correspondiente. Y como medida adicional, de hecho, se cuenta hoy día con estas 26 personas que van a estar trabajando como banderilleros, porque son en turno, digamos. Hay que decir que van a haber puntos que no van a tener banderilleros, ¿no? Mira, son alrededor de 13 cruces que van a contar con banderilleros. De esos, algunos son cruces que están regulados, que son cruces oficiales, Sí. y hay otros cruces que aún son cruces irregulares en los cuales se está trabajando para Ahí hay regularizarlos. un cruce, Pero aún así, el cruce que está tomando la gente ahí en la vara para irse a leerse. Ahí donde está el ¿cómo se llama? Esta cancha de tenis, Ya. al frente del Mall Alerce. sí, de la interconexión vial, la Avenida del Bosque. Exacto, ahí va a haber banderillero. Sí, sin duda, Ya, sí. ya. Sí. También Porque se ahí está trabajando en armando ese un lugar. taco cada día, porque mucha gente toma esa ruta como para, Es que para ahorrarse también el taco. Lo que pasa es que, Navarra. y está bien, esa es la ruta que hay que tomar si uno va directo a Alerce, pero hay que entender también que la ruta Puerto Montt a Alerce es una ruta que está en algunos horarios inclusive saturada, por lo tanto es parte, digamos, de lo que se tiene que manejar y con lo cual tiene que lidiar la ciudad en su conjunto, no solo el tren. Pero sí, efectivamente se están implementando estas medidas adicionales e inclusive hoy día se está avanzando para poder contar con unas barreras, digamos, de contención que sin duda que sirven y que aportan a mejorar la seguridad en el lugar, pero también es muy importante la prevención y la atención que tienen que tener cada uno de los conductores y peatones que transiten por los cruces. Ya, pero la pregunta es, ¿vamos a tener en abril o qué Sí, porcentaje? sin duda. O sea, nosotros- en abril ya deberíamos estar con tren funcionando. Nosotros operativo. eso es lo que esperamos y por eso es que, como te decía, se han intensificado en esta etapa final los viajes de prueba. Ya estamos con los viajes intermodales y por lo tanto falta nada para que esto se para lleve que adelante. este se en abril. adelante. Oiga, Seremi, la otra cosa que le quería preguntar, estoy con Pablo y yo, Seremi de Transporte de la región de los lagos. Hay mucha preocupación, y me consta porque he conversado con muchas personas del sector de Valle Volcanes. Respecto, porque ahí en Cuarta Terraza, ¿no? Que es la avenida que conecta después Sí. con la avenida del ferrocarril, que en las mañanas se arma un taco gigante, siempre hay mucha congestión ahí por razones obvias. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿y qué va a pasar cuando esté el tren? Porque de partida la estación no tiene muchos estacionamientos para vehículos, ¿no? Porque imagino que va a haber gente que va a llegar y la van a pasar a buscar, pero también van a estar las micros de acercamiento. El otro día hacía una estimación que se necesitan como 5 micros, por más o menos, ¿no? Para trasladar a toda la gente que se baje del tren, ¿no? Porque son como 200 pasajeros los que puede hacer el tren, ¿no? Sí, aproximadamente. Más o menos. Entonces, haciendo un cálculo así rápido, más o menos sería esa cantidad de micros, lo cual va a significar una inyección de vehículos, ¿no? A esa zona. ¿Cómo está hoy día preparada esa mitigación vial en ese punto tan neurálgico hoy de Puerto Montt? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es establecer 2 servicios de buses de acercamiento, buses alimentadores. Uno que transita saliendo desde la estación La Paloma a través del viaducto a la caleta de Pechipeyuco y luego por toda la costanera hasta el terminal de buses y retorna por el mismo trazado. ¿Y dónde tomarían los pasajeros? ¿En la estación? Al interior de la estación. Al interior de la estación. Y otro recorrido que va desde la estación La Paloma por Presidente Ibáñez hacia la avenida Parque Industrial, que pasa por fuera del Hiperlíder, sube al hospital regional y después baja por Salvador Allende directo al terminal de buses. Pero, y la viceversa. aprehensión o la preocupación es cómo hacer la recogida de esta gente desde la estación. Porque ahí tienen que estar los buses esperando. Lógico. Sí, son 6 buses que van a estar operando en estos 2 servicios. Ya. Y que van a dar la alternativa para cada una de las personas de desplazarse a uno u otro sector. Ambos terminan en el terminal de buses. Y sin duda que durante la primera etapa del inicio de este servicio regular, cada uno de los pasajeros va a poder determinar cuál es el servicio que más le acomoda desde Está el punto de bien, vista de los pero tiempos. la pregunta, Seremi, va no para el pasajero, porque me imagino que eso va a ser súper bien explicado. Si lo que vamos es la congestión que se va a dar, pero inevitablemente en ese lugar que ya tiene congestión sin tener el tren funcionando. ¿Qué es lo que está haciendo o cómo se está planificando para que eso se mitigue, ¿no? Que no tenga el efecto que ya la gente está ahí preocupada porque dice, de partida, incluso hay una arteria que podría ser, entre comillas, como una alternativa, pero ni siquiera está pavimentada. Entonces hay varias dudas que surgen al mira, respecto. en general, cuando hablamos de implementar sistemas de transporte que son masivos de pasajeros, lo que buscamos es un cambio de modo de las personas, es decir, que personas se bajen de
los vehículos particulares y se suban, en este caso al tren, en combinación con buses. Pero eso es para la gente que va hacia Puerto Varas, podríamos decirlo, pero la gente que sale de Puerto Montt a trabajar a Puerto Montt, que toca esa arteria. Sí, evidentemente que hay una modificación en los flujos de los vehículos y que va a tener que haber una adecuación, como te digo. Pero también la existencia de estos mismos buses alimentadores que salen desde la estación La Paloma, que tienen intermodalidad, son también buses de transporte público y por lo tanto las personas igual pudieran utilizarlo para dejar el vehículo en su casa y poder desplazarse a la estación. No obviamente todos los que vengan desde el fondo de la Valle Volcanes, pero también son una alternativa de transporte público para las mismas personas que viven en el sector cercano a la estación. Pero eso no responde a mi pregunta, Seremi, porque lo más probable, en la teoría, me parece que eso es fantástico. Obviamente, si ese bus uno lo puede tomar camina, no sé, 10 cuadras, 20 cuadras hacia el terminal y tomar la micro para que te deje en el centro, está bien. Pero conociendo la idiosincrasia de nuestro país, es poco probable que la gente deje el auto en casa para irse o caminar 10, 20 cuadras para ir a tomar el bus, ¿no es cierto? Ese bus de acercamiento. Entonces, por eso mi pregunta, Seremi, apunta a ¿cuáles van a ser las medidas para mitigar esa congestión que se viene? Sí, bueno, nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio, también con el equipo de la UOCT, de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. ¿Va a haber cambio, por ejemplo, en los timings de los semáforos? ¿Va a haber guía de carabineros? Mira, nosotros tenemos justamente el semáforo que está frente a la estación, frente a la COPEC. Sí. Es un semáforo que está integrado a la red y además tenemos cámara en ese punto. Por lo tanto, nosotros vamos a ir viendo día a día, ¿verdad?, cómo se tienen que ir realizando los ajustes correspondientes, porque entendemos que va a haber una modificación a el desplazamiento en las calles. No lo podemos cuantificar en este momento, ¿ya? Pero estamos con todos los equipos disponibles para esto. Esto es un trabajo que estamos realizando distintas instituciones públicas, entre esas la Delegación Presidencial Regional. Hoy día se va también vincular el Ministerio de Seguridad, ¿verdad?, con las distintas policías para poder disponer de recursos y que se tomen las acciones que correspondan. Sin duda que va a haber un efecto y nosotros comprendemos y esperamos que el efecto, que sea un efecto multiplicador, sea en positivo. Entendemos que va a haber una modificación, como te decía, en la forma de desplazarse de las personas y la invitación que hacemos es a subirse al tren hoy en día en los viajes demostrativos, a conocerlo y valorar el servicio, promoverlo para que de esa manera se llenen adelante los cambios que son tan necesarios en la ciudad en materia de congestión. Estoy conversando con el Seremi de Transporte de la región de los Lagos, Pablo Llots, aquí en Patagonia Radio. Mira, le voy a sacar el juego con preguntas a Seremi, porque han pasado situaciones, ¿no? Sobre todo muchas que tienen que ver con este transporte viene a ser interurbano, ¿no? Entre Puerto Montt y Puerto Varas. Transporte, formalmente se llama transporte rural. Transporte rural, o sea, que conecta una ciudad con otra. Hasta 200 kilómetros el transporte público se llama transporte rural. Pero son las micros azules chiquititas. Los minibuses, claro. Los minibuses. Incluso Puerto Montt Osorno es transporte rural. Ya, buen punto. Formalmente, digamos. Formalmente. Bueno, han habido distintas situaciones que se han venido dando desde algún tiempo a esta parte que involucran a este transporte rural, ¿no? Tenemos la situación de unos reclamos, de unos cambios excesivos en las tarifas que se dio hace algún tiempo atrás, alzas considerables de estas empresas que entendemos no son reguladas por el Ministerio de Transporte, pero aún así hay mucho reclamo de parte de la gente que usa ese transporte. Sin duda. Un servicio deficiente para otros. Está la situación de este conductor que dejó encerrada por 40 minutos arriba de la micro. Y bueno, y otras cosas, ¿no? Recientemente hubo una información que entiendo ya fue desmentida por parte de ustedes, de una fiscalización que retiró entre el 60 y 70% del transporte de ese tipo, ¿no? En Puerto Varas. Bueno, cosa que fue desmentida. Bueno, ¿qué pasa, Seremi? ¿Y cuál es el ámbito de incumbencia de ustedes? Porque entendemos que este tipo de transporte más bien lo ejercen privados más que bajo un marco regulatorio del Ministerio de Transporte como recorridos, entiendo. Sí. ¿Podrías contarnos, Seremi, para entender más? Muy en simple, los sistemas de transporte público en Chile ya funcionan de acuerdo a las lógicas del libre mercado. Hace un tiempo atrás yo lo dije y mucha gente se enojó, pero es así. Es así. Entonces, en ese sentido, la regulación que hay en este tipo de servicios es el Decreto Supremo 212. Ha tenido distintas modificaciones desde su dictación el año 92
y que básicamente lo que establece es que son los responsables de servicio quienes tienen que proponer, ¿ya?, y registrar, por lo tanto, un servicio de transporte público en el ministerio. Y son ellos quienes establecen las tarifas, los horarios, la frecuencia, los orígenes y destinos de estos servicios. Ya. Entonces, en ese sentido... esas definiciones no corren por parte del ministerio, en ningún caso. En ningún caso. ¿Qué es lo que corre por parte del ministerio? Mira, porque me imagino que uno tiene que cumplir ciertas normas. Sí, en el transporte urbano, una de las cosas que sí se piden es que cuando no hay un servicio regulado, como es el caso de Puerto Montt, Osorno, Castro, Quellón, acá en la región, los buses urbanos tienen que tener una frecuencia en hora punta de al menos 6 buses hora, es decir, una micro cada 10 minutos. Okay. Ya, nosotros en Puerto Montt tenemos un sistema regulado y eso hay más micro que eso en algunos servicios. Y en el caso de los taxis colectivos también hay una frecuencia mínima que ellos tienen que disponer en hora punta. Eso es un poco, en términos como operacionales, lo que se exige. Después de eso, los vehículos tienen que tener otro tipo de temas más técnicos, más documentales, tener sus revisiones cada 6 meses. Claro, la parte ¿verdad? de seguridad, la parte técnica. Exacto. Claro. Y eso sí lo fiscaliza usted como sin duda, sí, absolutamente. Entonces, queda muy al arbitrio, ¿ya? Y donde se equilibra finalmente la demanda que hay en materia de transporte público con la oferta que disponen las empresas. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, lo que recibimos cuando hay modificaciones tarifarias para abordar este primer tema es que los empresarios, el responsable de servicio o representante legal, notifica o informa al ministerio respecto a que va a generar una modificación tarifaria. ¿Y cuál es la modificación tarifaria? ¿Y alguna justificación? ¿O no es necesario, puede ser arbitrario? No es necesario. ¿Sabe que hoy día amanecí de mala? Voy a subir el... Lamentablemente no es hoy en día requisito del reglamento que se dé una justificación o no. Y nosotros como ministerio lo que sí hemos insistido y hemos llamado permanentemente a los responsables de servicio para que analicen adecuadamente los costos unitarios que tienen dentro de sus servicios para que obedezcan a modificaciones reales, digamos, de sus costos de operación, de costos de repuesto, no sé, las modificaciones del dólar, etcétera, etcétera, que le permitan, digamos, poder abordar a cabalidad la modificación de sus costos y poder establecer una tarifa adecuada. En algunos casos nosotros hemos tenido algunos operadores, no acá en la provincia, que nos dicen, ¿sabes qué? Nos subieron en tanto por ciento, o en tanta plata, no sé, en 1.000 pesos el cruce de la barcaza. Por lo tanto, nosotros vamos a subir en 1.000 pesos la tarifa para cada pasajero. Y eso evidentemente es una desproporción, es un descriterio. Nosotros lamentablemente en esos casos, eso afortunadamente no se ha concretado, pero podría darse con la legislación que hoy existe. Pero podría darse, y eso es muy muy lamentable. Y ahí nosotros lo que hacemos es un llamado al criterio por parte de los operadores. Y sabes que en general se aplica criterios y finalmente cuando hay un desbalance en el mercado en ese sentido, se ajusta. Bueno, o sea, la demanda... Bueno, la misma ley de la oferta y la demanda exacto, va como acomodando todo. Hace que, por ejemplo, que una persona, lamentablemente, y nosotros obviamente no queremos esto, espere al siguiente bus que cobra más barato, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, efectivamente hay algunos servicios que han tenido algunos aumentos desproporcionados, por decirlo de una manera, pero en general no es tan así. ¿Ya? Eso es respecto a la tarifa. Respecto a la operación, a los horarios, como yo te comentaba, son las empresas las que disponen de los horarios en función a la demanda. Okay. Hay algunos horarios donde salen buses, no sé, a los Muermos cada 15 minutos. Sí, por general como que buses a Puerto Varas que salen cada 5 o 10 minutos. Y ellos se van ordenando. Y quien tiene que ordenar aquí el mono son los terminales de buses. Porque ellos son los que finalmente hacen la gestión de la losa para saber cuánto tiempo hay un vehículo, cuánto tiempo sale un cada cuánto tiempo que tiene que ir reemplazándose. Ahí es importante y ellos sí tienen cierto grado de no es facultad, sino que la capacidad de poder ordenar la situación. Nosotros tenemos ese tremendo inconveniente, particularmente acá en Puerto Montt, porque también el flujo es importante. O sea, sí, claro. En la capital como regional confluyen muchos servicios que van a distintos lugares de toda la región. Entonces, evidentemente, es un desafío importante. Oiga, Seremi, bueno, estoy con el Seremi de Transporte, Pablo Yotz, aquí en Patagonia Radio. Ahora, de las micros, de los buses, del tren nos vamos al transporte aéreo.
Le quiero hacer una pregunta en relación a... Bueno, la semana pasada se supone que no íbamos a subir todo el avión, íbamos a ir a Bariloche, pero no se pudo. La pregunta, ¿cuál es el estatus hoy día de lo que está pasando con eso? ¿Cómo va? Porque hubo varias observaciones, situaciones que hizo que la línea aérea desistiera de tomar la ruta, porque bueno, había ciertas cosas que faltaban, ¿no?, para poder implementarse. ¿Cuál es el estatus actual de eso? ¿Ve posibilidades que esto se pueda revertir y que efectivamente exista este puente aéreo entre Puerto Montt y Bariloche en algún momento? Mira, desde el punto de vista del Ministerio de Transporte, yo lo que te puedo señalar es que desde los años 50 existe un decreto y un acuerdo entre Chile y Argentina donde se establece que los cielos están abiertos para levantar servicios aéreos, ¿ya? Lo otro es que respecto a esta situación en específico, de acuerdo a los datos que yo manejo, yo no he participado directamente en este tipo de mesa de trabajo. No estaba en el Ministerio de Transporte. Nosotros no tenemos... En esa reunión de urgencia que convocó el gobernador, ¿no estuvo el Ministerio de Transporte? No, nosotros no estuvimos en esa mesa. Pero debieran estar, ¿no? La verdad es que nosotros estimamos que no teníamos que estar en esa mesa particularmente. ¿Por qué si es transporte aéreo, Seremi? Toda vez que... Pero nosotros... la pregunta es, discúlpeme que le interrumpa, Seremi, pero ¿por qué ustedes estiman que no tenían que estar en esa mesa si estamos hablando de un medio de transporte aéreo? Sí, pero es un medio que es absolutamente llevado adelante por la empresa privada. Aquí es una definición de la empresa privada de no perseverar en iniciar el servicio en abril de este año entre Puerto Montt y Bariloche. Porque no estaban las condiciones... A pesar de que se realizaron distintas conversaciones y ellos ya estaban en conocimiento de que se podían realizar todas las gestiones para poder avanzar con el servicio. Aún así, ellos definieron no iniciar esto y emitieron un comunicado donde señalaban que entre otras cosas, habían algunos temas asociados a las condiciones, digamos, del aeropuerto del Tepual. Pero entonces, a mí me queda una duda, Seremi, perdóneme. Usted me acaba de decir que estimaban que no tenían que estar en esa mesa de trabajo. O sea, el Ministerio de Transporte no tiene ninguna injerencia en una mesa de trabajo de ese tipo. O sea, ustedes no era parte de esa situación o de la solución de eso. Lo que pasa es que primero fue citada de un momento a otro. Lo segundo es que el Ministerio de Transporte, a través de la Junta de Aeronáutica Civil a nivel central, estaba articulado con la Subsecretaría de Turismo abordando este tema, y también con la DGAC, y también con las distintas policías que están involucradas en esto. Por lo tanto, se estaba realizando un trabajo antes, mucho antes, digamos, respecto a esta situación. Trabajo que había sido informado a las líneas aéreas. Entonces, nosotros entendemos, y vuelve un poco antes, a que esto es una definición comercial de la empresa privada, que existió. Exacto, que en todo momento ha mantenido una comunicación con las autoridades en el nivel central, como te decía, desde turismo, economía, ¿verdad? Y también las otras autoridades. Pero las razones que se gremían era porque no estaban los servicios del sector público no aptos para hacer la operación de un vuelo internacional. Por ejemplo, se habló del SAC, se habló de que como que los que no estaban listos para iniciar esta operación no era la empresa aérea, no era la línea aérea, sino que era el sector público el que estaba al debe, no estaban las condiciones. Sí, pero como yo te comento, y la última información que al menos yo manejo, es que estaban todas las condiciones para poder implementar rápidamente todos estos servicios y estar para ser dispuesto a este servicio privado. Ahora, en lo que compete a la cartera que usted representa acá, Seremi, ¿cuál sería el estatus de esto? Entonces, ¿se ve que esto se podamos concretar alguna vez, este vuelo que tantas veces se ha anunciado? Es que efectivamente, justamente eso te iba a decir. O sea, los esfuerzos para que se realicen los viajes entre Bariloche y Puerto Montt han sido innumerables durante mucho tiempo. Y están siempre y quedan sujetos a si el negocio le flota o no le flota a la empresa privada. Claro, no es una fundación, digamos, ¿no? Porque no le sobra la plata. Entonces, mira, yo desde un poco mi experiencia profesional... es un negocio, te refiero, no es una fundación que no tiene fines de lucro. Exacto, porque la palabra fundación hay que aclararlo a veces. Sí, y yo un poco desde mi experiencia profesional entiendo que finalmente aquí hay un negocio que probablemente no flotó ahora. Pero yo me imagino, digamos, que siempre las empresas privadas están prospectando
nuevas rutas, ¿verdad? Y yo creo que el trabajo igual importante que debe realizar cuando uno quiere prospectar nuevos servicios, o en realidad el análisis que se hace es justamente de los puntos de origen y destino. O sea, yo creo que aquí lo que importa es trabajar en intertanto para mejorar, digamos, cada uno de los destinos y hacer lo que coincida. Pero me da la impresión que una empresa del tamaño de Sky, que es el segundo operador más importante de tráfico aéreo de Chile, hace los estudios de flujo, estimaciones, etcétera, hace los cálculos antes de lanzarse y tirarse a la piscina y decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer este vuelo, ¿verdad? Entonces esos cálculos, sí. Y me da la impresión también que ninguna empresa, a diferencia de una empresa estatal que puede perder plata por botones porque la pagamos entre todos los chilenos a través de los impuestos, una empresa privada tiene que ser autosustentable, porque si no quiebra. Sin duda, listo. Sin duda. Y porque, por eso, ejemplo, en los trenes porque aquí obviamente sabemos que los trenes en términos como se está proponiendo aquí hay un sentido social más que un sentido de viabilidad económica, porque igualmente el tren acá en Puerto Montt me imagino que va a ser subvencionado, o sea, si fuese privado no ofrecería. La inmensa mayoría de los sistemas de transporte público en el mundo funciona con subsidio, porque para poder poder garantizar regularidad, frecuencia, horarios de operación y estándar de servicio necesita un subsidio, y eso se comprendió hace bastantes años ya, por ejemplo, con el Transantiago. Después de su inicio. Todos los chilenos. Claro, pero resulta que con los recursos del Transantiago se generaron una ley espejo que hoy en día permite en la región invertir más de 50.000 millones de pesos en conectividad de zonas aisladas. Entonces, o sea, digo yo que era lo mínimo para una política que quedó muy mal implementada. O sea, a lo que voy es que los sistemas de transporte público, para poder prestar un servicio que sea amplio, ¿verdad?, necesitan sí o sí tener subsidio. Y sin duda que el servicio de tren viene con un subsidio. Ahora, lo que tú me decías es tal cual, o sea, esto es de libro. Las empresas tienen que realizar un análisis económico. Las empresas también ofrecen, digamos, y remueven las necesidades y los problemas para poder evaluar si un negocio es bueno o no. Y sin duda, yo no me cabe duda desde lo técnico que la definición finalmente es una definición comercial. Desde eso es, digamos, eso es lo que ordena a las empresas privadas. Y hemos visto variaciones o cambios, anuncios, empresas que dejan de volar a uno u otro a otro sector, ¿verdad? Servicios que funcionan, servicios que no funcionan y que dejan de operar. Yo creo que aquí hay que, no sé, las personas que buscan levantar este servicio tienen que ir variando las estrategias, como yo te decía, trabajar en el origen-destino, ¿verdad? Ver cómo funcionan ambos como polo de desarrollo, ver si es el turismo, ver si es la familia, ver si es la economía, digamos, la que vincula. La que permita generar este tipo de servicios. Sin duda que a nosotros nos encantaría que algo así funcionara. De todas maneras, más que, mira, hacia el final uno dice, no hay nada más honesto que los números. Y los números, si los números las sumen, las restas dan, ¿cierto? Exactamente. O sea, es viable. Al final, si no dan, no es viable, listo. Al final, en la aviación privada, esta cuestión o flota o no flota, o despega o no despega. Bueno, no vuela, imagínense. Exactamente. Sí. Bueno, Seremi, oiga, muchos temas, por supuesto, esta visita esperamos tenerla nuevamente para abordar otros temas que también están. Y por supuesto estamos atentos para que nos llegue el comunicado que Sebastián seguramente nos va a contar ahí cuando sea el esperado y ansiado día en el cual empiece a funcionar el servicio de tren. Eso, nosotros aquí a disposición y por supuesto los dejamos invitados. Ahí sigan a @fpuertomont y hay un montón de temas de los que a mí me gustaría hablar. Igual los dejo invitados para que lean una carta al director que se envió el día en el diario de publicación local. ¿Ya? En el Yanquihue. En el Yanquihue, que habla sobre, por ejemplo, el impacto del transporte subsidiado con la ruta bimodal, donde ahí para que lo lean un poquito. Oye, ahí yo creo que tenemos otro tema ahí, Seremi, porque me imagino que es representar la cartera del transporte en una región tan accidentada geográficamente, vaya que debe ser un desafío. Así que creo que tenemos muchos más temas para abordar con usted. Sí, sin duda. Yo a total disposición, a mí me encanta este trabajo y realmente creo que hemos hecho hartas cosas bien positivas. Sin duda nos quedan desafíos, pero siempre es bueno poder ir contándoselo a la gente. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.
Bien, qué interesante conversación hemos tenido con el Seremi Pablo Joss aquí en Patagonia Radio. Y por supuesto, ¿no? Yo creo que todos queremos que todo funcione impecable, porque la verdad que es una muy buena opción también, con una alternativa, que tengamos alternativa de transporte local siempre va a ser positivo. Bien, vamos a una pausa, faltan 24 minutos para las 2 de la tarde y seguimos haciendo este menú Patagonia aquí en Patagonia Radio.